la bienvenida a todos los que nos acompañan por medio de redes sociales y, bueno, también por cada uno de ustedes que están aquí presentes, jóvenes y adolescentes. Vamos a tomar este tiempo para la enseñanza, pero antes vamos a hacer una oración. Acompáñenme. Señor, damos gracias por tu infinita bondad, misericordia. Hoy sabemos que tu palabra, Señor, es la única que puede poner orden a nuestra vida, es la única que ordena nuestros pasos, es la única que nos ayuda a andar conforme a tu voluntad. Queremos pedirte que tu palabra sea grabada en nuestro corazón, sea entendida en nuestra mente y podamos poner por obra, ser obedientes, darte una respuesta al mensaje que tú hoy tienes para nosotros. Te pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Pues bueno, vamos a dar inicio con nuestra serie. Se llama ¿cómo? El orden de qué? Bueno, el orden de Dios, pero acabo de recordar que no es este título. Como ese título lo estamos llevando en inglés, pero bueno, es parecido. Se llama ¿ordena qué? Ajá. Ordena mis pasos. Con tu palabra. Con tu palabra. Y el tema de hoy es el número 7, ¿sí? Y se llama el orden, cuando el orden llegó a tu vida. Es lo que vamos nosotros a anotar. Recuerden traer Biblia y un cuaderno donde hacer notas, ¿ok? Y hay veces que hay celulares donde pueden ustedes hacer notas. Si alguien por ahí no trae una nota, pues puede apoyarse de alguien que pueda regalar una hojita. ¿Quién no trae dónde anotar? Levanten su mano, por favor. ¿Quieres dónde anotar? ¿Sí? Ah, ok. Bueno, entonces, ahí vamos a hacer nuestras notas, ¿verdad? Entonces, donde tengamos que anotar, ahí podemos hacer nuestras notas. Lo que ustedes vayan entendiendo y recibiendo, ¿sí? De parte de Dios. Ok, tema 7. Cuando el orden llegó a tu vida. Bueno, dice que cuando el orden, ¿verdad? ¿Y qué sería el orden? ¿O qué podemos decir? Venimos hablando, ¿verdad? De que Dios que es un Dios de qué? De orden, ¿verdad? Dios es un Dios de orden. Entonces, cuando hablamos de que el orden llegó a mi vida, se está refiriendo que Dios, Cristo, ha llegado aquí, a mi vida, ¿verdad? O sea, puedo decir entonces que el orden es Cristo, es Dios, y Él ha llegado a mi vida. Cuando Él ha llegado a mi vida, entonces ha llegado ¿qué? El orden. ¿Sí? Va junto, van los dos, ¿sí? Si Cristo ha llegado a tu vida, ha llegado el orden en tu vida, ¿sí? Desde el momento que nosotros creemos en Jesucristo, en el sacrificio de Cristo en la cruz, hemos recibido por medio de la fe el perdón de nuestros pecados, ¿cierto? Y ese perdón de mis pecados, ¿verdad? Me da por herencia una vida eterna, una salvación eterna. Y entonces también recibo el orden por la palabra al conocerla. Cuando yo no conozco la palabra de Dios, jóvenes, ¿qué sucede? No puede haber orden, o no sé cómo vivir en orden, aunque pareciera que es algo que tendríamos que todos ver, ¿no? O entender, pero la realidad es que no, porque acuérdense que el pecado cegó nuestro entendimiento, es decir, que no puedes ver sin la luz de Cristo. Sigues estando con un velo de oscuridad donde no consideras el orden, no sabes ni qué es el orden, sino que vivimos en un desorden. ¿Están de acuerdo? Nosotros, en el medio donde nos desenvolvamos en cada área de nuestra vida, hay desórdenes.
y vivimos en ese desorden. ¿Por qué? Porque todos lo hacen, porque así me enseñaron, porque así vivo. Ajá. Y entonces es un ciclo al cual nosotros estamos habituados. Entonces por eso nosotros a veces nos podemos considerar confusos, o sea, sentir confusión, ajá, sentir vaciedad, decir es que nada de lo que hago, nada de lo que veo o hay me llena, me satisface, ajá, por el pecado. La causa de todo eso es el pecado. Y a veces no sabemos que es pecado. A veces no consideramos que el que yo mienta, pues es pecado. Y lo llamamos mentira piadosa, ¿no? Y le disfrazamos el sentido, pues para no considerar que es pecado. Pero el pecado es lo que hace que nuestra mente haya sido nublada, entenebrecida y no podamos distinguir el orden, no podamos saber lo que es el orden. Cabe mencionar esta noticia trágica, despiadada y cruel. Hay noticias que la verdad son así como se dice. En el orden lo ve. El que está en el desorden, pues no lo ve, pero termina siendo ya cruel y despiadado, ¿no? En Facebook, digo, aquí la mayoría al menos en algún momento, ¿verdad? Ve. Y como jóvenes, pues más, porque están más en contacto con este tipo de sistema que hoy ya es común, ya que no tiene esa forma digamos, de comunicación, pues ya queda obsoleta, ¿no? Entonces ya sus generaciones ya están muy inmiscuidas en eso y bueno, los niños estarán mucho más, ¿no? Entonces ya es algo que se habla de una manera muy común. Nos enteramos de noticias muy de todo, ¿no? Apenas veía una noticia en la que es algo muy difícil de comprender a la mente humana, ¿no? Pero que finalmente es donde nos desemboca ese desorden y esa falta de la luz de Cristo, esa falta de Cristo en nuestra vida, ¿verdad? Un hombre que era policía, que porque lo corrieron, lo habían corrido de su trabajo, lo habían despedido por lo que sea. Finalmente, mira, en algún momento te van a despedir de algo, de algún lugar, ¿no? O sea, eso todo ser humano tiene que pasar por ese tipo de situaciones. El punto no es ese, el punto es lo que sucede, ¿no? Porque la pandemia también fue algo que sucedió. El punto no es la pandemia, el punto es cómo lo vas a tomar, ¿verdad? Cómo el ser humano está tomando las situaciones que están viniendo, ¿verdad? Inesperadas o a veces esperadas. ¿Cómo las estamos tomando? Bueno, esta persona no estuvo en la capacidad moral, quizás hasta podríamos decir espiritual, como para soportar algo así. Y para él fue como la perdición, ¿no? O sea, fue como algo horrible que no pudo soportar. Decían que era una persona policía que no tenía amistades, o sea, no se relacionaba. Y sí es cierto, este trabajo, si ustedes más o menos conocen personas que se dedican a eso o que viven esa vida de trabajo, se darán cuenta que son personas no sociables. O sea, su trabajo es estar en la sociedad, curioso, ¿no? En la sociedad donde se supone que se deben socializar. La realidad es que no, que finalmente son personas dedicadas a su trabajo y a veces hasta solas, aunque tienen familia. Hablamos de la parte persona, ¿no? Ente, persona. Y que resulta que, pues, en algún momento, ¿verdad?, vino un pensamiento malo y lo cree. ¿Y qué resultó de ese desorden, de toda esa catástrofe? Que ni la esposa ni las hijas pues se imaginaban, ¿verdad? Porque nadie se imagina nada pues perverso o cruel, ¿no? Finalmente, si alguien de ustedes vio esa noticia, pues ya sabe cuál fue el final, ¿no? El final de este hombre que finalmente se dejó engañar. Tanto fue su temor, su miedo a que su familia lo dejara porque ya no tenía trabajo o ya no saber a lo mejor de qué trabajar y se cerró en un círculo, ¿verdad? Lo que puede pasarnos a todo ser humano cuando no tenemos la luz de Cristo y podemos entonces pensar en el suicidio, pero no todos piensan en esa. Yo dije, bueno, si piensan en el suicidio, pues dices, bueno, ya, ¿no? Pues es personal, o sea, no afecta a otros, te afectas a ti mismo, pero finalmente vas a ir al infierno.
finalmente estás quitando tu propia vida que no te pertenece. Entonces, bueno, finalmente hay una consecuencia. Pero la otra, que muchas veces no nos esperamos y que también surge, es el desquítate. El no te vayas tú solo, ¿no? El no solamente tú, sino los seres queridos tuyos. O si es que los querés, ¿no? Finalmente, decirte mato, Teresa, o sea, cruelmente de esa manera. Él decía, en algo que escribieron ahí, él decía que oía voces. Y fíjense que eso es una de las características que se van a dar cuenta que la gente pasa. Sí es cierto que hay voces, y acá lo hemos hablado, ¿verdad? ¿Cuántas voces hay? 4. ¿Ah? La voz de Dios, la voz tuya, la voz de otros hombres, seres humanos, y la voz de Satanás. Más que la gente no sabe que tiene un enemigo de su alma y escuchan la voz del enemigo, ¿verdad? Y ese hombre daba testimonio, así que mal testimonio, pero al final un testimonio de que oía voces que le decían que acabara con ella. Y claro que cuando él le creyó eso, pues se dejó llevar, ¿verdad? Ya por los demonios, obviamente, Satanás llevándolos a un fin que finalmente no le bastó matarlas, sino comérselas. Llegar a un punto donde tú dices, ¿qué? O sea, ¿dónde quedó el orden? ¿Se dan cuenta? ¿Dónde está el orden? ¿Cómo perdiste el orden? Porque no había luz en su mente. Ya no había luz, chicos. Había tinieblas, había oscuridad. Satanás había ganado ventaja en ese cuerpo, en esa alma. Y por eso terminan así. Y créanme que estamos viéndolos, yo creo que ya más constante. O sea, esto no era tanto, pero ahora ya parece que el hombre está siguiendo esas tendencias, por llamarlo así, ¿no? Y es por la falta de reconocer que soy pecador. Que claro, por supuesto que peco contra Dios y que hay maldad en mí. Sí, hay maldad en mí desde que el hombre pecó. Todos tendemos a pecar contra Dios, todos. Es más fácil mentir que decir la verdad. Es más fácil robar que trabajar y ganarte el sustento. Es más fácil todo eso. Y por eso el hombre está practicando el pecado como un hábito de vida. Y eso crece, al grado que va a terminar en algo totalmente destructivo. Y esa vida caótica, esa vida de confusión, esa vida vacía que llegamos a sentir es por la falta de luz, es por la falta de Cristo. Pero ¿qué pasa? Cuando Cristo llega, cambia todo, cambia nuestras vidas totalmente. Empezamos a conocer el orden de Dios, donde el trato, fíjense, de Dios a nuestra vida, lo empezamos a experimentar, dejándonos ver cuál es nuestra condición en este momento. O sea, la palabra de Dios nos deja ver cuál es nuestra condición. ¿Y sabes para qué lo hace Dios? Para que corrijas a tiempo. Porque como Él te dio una voluntad, tú decides. Él no va a violar tu voluntad. Volvemos al punto. Dios es un Dios de orden, pero también respeta la voluntad que le dio al hombre de decidir. Entonces, ¿qué es lo más que puede hacer Dios como un padre? Que también tus padres hacen eso, te dan consejos, ¿verdad? Ellos no pueden violar tu voluntad, pero sí te dan consejos para que tú puedas, ¿verdad? Direccionar, ordenar, ¿qué? Mis pasos, ¿verdad? Para ordenar los pasos. Entonces, el Padre Dios, ¿qué hace? Te da su principio, su mandato para que tú ordenes tus pasos. Para eso lo hace, para que no termines como este hombre desquiciado y totalmente, que no era esa imagen, no era lo que Dios quería. Sí, pero terminó así porque Él no quiso darnos, Él no quiso en algún momento. Miren, Dios a todos nos da la oportunidad de oír su palabra. ¿Sí? Hoy por redes sociales, cada rato. Ahí está, ¿no? Entonces, no hay pretexto. Hoy el Evangelio se ha extendido por medio de redes sociales, por medio de muchas formas de comunicación. Entonces, siempre Dios dando la aviso, ¿verdad? A tiempo.
a tiempo. ¿Para qué? Cuando Cristo, entonces, ¿para qué? Para que podamos nosotros andar como Cristo anduvo en luz. Y esa luz nos dé la paz, la vida eterna, la salvación de nuestra alma. Entonces, cuando Cristo llega, ¿qué hace? Empezamos a experimentar, a ver nuestra condición. Ya me di cuenta que sí, estoy practicando la mentira. Debo de dejar de mentir. No le agrada a Dios. Aparte, me hago daño. Entonces, tomo sus principios en su palabra y los pongo por obra. Obedezco. Entonces, de esa manera manifiesto el orden de Dios y habrá paz en mi vida. ¿Sí? Entonces, somos trasladados, jóvenes, de las tinieblas a la luz admirable de Cristo. ¿Sí? Precisamente el propósito de Jesús de venir a este mundo y darnos un plan de salvación, pues, sí, librarnos del poder de Satanás, del engaño de Satanás. ¿Sí? Ese es su poder. El poder no consiste en algo sobrenatural de inicio, digamos, sino el engaño es su poder. De esa manera es como atacar, engañándote, ¿verdad? Que con aniquilarlas ya fue satisfecho tu enojo, tu ira, ¿no? Por favor. Y no, ¿por qué? Porque finalmente este hombre siguió, ¿sí o no? Siguió con eso. Entonces volvió a seguir con esa parte. Y bueno, ya hasta que lo agarraron. Porque si no lo hubiesen agarrado, pues él seguiría. Claro, en el momento pues ya fue como un choque, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Pero finalmente hoy ya está en la cárcel por causa de esta situación a la cual se va a enfrentar él mientras tenga vida, a la conciencia, ¿no? Y a todo lo que conlleva. Nuestras acciones, cuando Cristo llega a nuestra vida, jóvenes, cambian totalmente. Y podemos ver nuestra condición delante de los ojos de Dios. No como me ven los demás, sino como Dios me ve. Al mismo tiempo que damos respuesta a la obediencia para que seamos más como Jesús. ¿Sí? Al mismo tiempo vamos dando respuesta a la obediencia. Fíjense, acompáñenme a 2 Corintios 5:17. Y esto es lo que hoy en Cristo tenemos la gran bendición, de verdad, la gran bendición de conocer y saber que somos criaturas. Criaturas nuevas, pero vamos a ver en quién, cómo es que podemos ser criaturas nuevas siendo pecadores, siendo no merecedores, ¿verdad?, de esta gracia. Pero por la gracia de misericordia de Cristo podemos nosotros recibir. Y se da modo que si alguno está en ¿quién? En Cristo, ¿verdad? Si algún joven, alguna señorita está en Cristo. ¿Qué quiere decir? Que ha pedido perdón de sus pecados, se ha arrepentido y ha aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador. ¿Sí? Entonces, esta persona que ha recibido a Cristo, ¿verdad?, nueva criatura es. Esto sigue vigente, esto sigue presente, ¿verdad? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasan. O sea que antes de que yo conociera a Cristo, su palabra, lo pasado ha pasado. Pero tú me dirás, pero pastora, yo vengo de congregaciones, ¿verdad?, de donde pues yo me reunía y todo, pero yo no considero que realmente me arrepentí de mis pecados, porque los sigo practicando, porque sigo haciendo lo mismo. Entonces, ¿qué está pasando conmigo? No ha habido entonces un arrepentimiento genuino, ¿verdad?
tiene que venir un arrepentimiento verdadero, genuino. Hace poco me decía una persona, es que, ¿cómo saber que yo estoy destinado para ser arrepentido y no de los de no arrepentidos? A veces nos metemos en ideas muy complejas, pero no chicos, no profundicen en cosas muy, no sé cómo llamarlo, en las que nos confunden. A ver, el Señor Jesús dijo que Él vino, ¿verdad? Él vino para que todo aquel que cree en Él no se pierda, más tenga que vida eterna. ¿Sí? Y si tú eres de los que creen, ¿verdad?, que Jesucristo es el Hijo de Dios, encarnado, vino en carne, ¿verdad?, y murió porque fue santo, puro y Él no pecó. Y es el único sacrificio que es válido para el perdón de nuestros pecados. Entonces, no hay otro, es el único. Y entonces me tomo de eso porque sé que es el único, creo en Él, ¿verdad? Lo tomo y entonces Él de una manera soberana viene a mi corazón. Pero si en mi corazón Él haya incredulidad, duda, no, como que creo que no, cosas así, pues ¿cómo puede llenarte? ¿O cómo podría Él obrar? Si la fe, por la fe, ¿verdad?, somos justificados por medio de la fe, ¿sí? Y no es por obras, somos salvos, justificados, y no es por obras para que nadie se gloríe. Entonces, el creer en Él, yo estoy recibiendo de parte de Dios, ¿sí? Ahora, de ahí en adelante, ¿qué tengo que hacer? Conocerlo más para obedecerlo, ¿verdad? Obediencia, porque ¿en qué sentido? La Pati que yo era ya no soy, ¿sí? Ahora soy nueva criatura. Me sigo llamando igual, pero no soy la misma persona, porque mi vida que practicaba de pecado ya no lo hago, sino ahora Cristo mora en mí y Él me da la fuerza y el poder para vencer el pecado. ¿Por qué? Porque mi voluntad se ha alineado a la voluntad de Él. ¿Ok? Es necesario que ejerzas la tuya. Porque muchos dicen, no, pues que Dios lo haga por mí. Le dejamos a Dios que Él me ayude a obedecer. No, Él te va a decir cómo obedecerlo. Y tú tienes que obedecer. Porque tu voluntad va alineada a la de Él. No te la quita, o te domina, o te gobierna, no. Entonces, es ahí donde está el conflicto del ser humano. Es ahí donde nosotros decimos, no quiero. ¿Ya? Es que no quiero dejar esto. Es que ¿cómo lo termino si ya lo empecé? O sea, ¿cómo lo termino? Sé que no es lo correcto, sé que Dios dice en su palabra, no te unas a yugo desigual, ¿verdad?, creyente con los incrédulos, no tengas novios filisteos, dice el pastor, ¿verdad?, o novias filisteas, ¿verdad?, o sea, que son de otras creencias, de otras, y no del pueblo de Dios, ¿no? Pero ¿qué sucede si nosotros, ¿verdad?, decimos, no, pues es que yo ya empecé una relación, pues yo ahora cómo la termino, ¿no? Pobrecita o pobrecito. ¿Ah? El sentimiento que es dice que está en nuestro corazón, ¿verdad? Y los sentimientos son engañosos. El corazón es engañoso y perverso, dice Jeremías, ¿verdad? Entonces nos engañan, porque el sentimiento no te deja actuar en la verdad, en la decisión, que es la verdad de Dios. Y mientras tú no des el paso, no vas a poder ver la gracia de Dios en esa área de tu vida. No vas a alcanzar a ver cómo Dios sí tiene esa persona para ti. No lo vas a ver, porque tú no estás dando el paso de fe, de obediencia. Pero cuando uno dice, creo y hago,
la bendición de Dios va a venir sobre ti. Y vas a ver cómo la mano de Dios empieza. Que el Señor sabe cuáles son tus necesidades, joven o señorita. Si tú dices, es que yo ya necesito vivir con alguien, porque yo ya como que percibo que los días y los años son muy cortos, ¿no? Bueno, Él sabe tu necesidad. ¿Y tú cómo no sabes que creyendo y esperando en su tiempo, que para ti a lo mejor puede ser 10 años, pero a lo mejor el Señor dice, no, en un mes yo te pongo a la persona, ¿verdad? Pero tú te consagras a Él. Claro que sí, Dios hace milagros, Dios hace proezas. Pero tiene que ser en el orden de Dios. Y tiene que ser como Dios lo pide, ¿verdad? Entonces, es ahí donde nosotros decimos, tengo una nueva, ¿verdad?, naturaleza, soy una nueva criatura, las cosas viejas han pasado y aquí todas son hechas nuevas. Y entonces podemos ver que verdaderamente Dios va a obrar a favor de los que le temen, de los que le creen. Ya no permitir el engaño, ¿verdad?, del mundo, de mi carne propia, lo que quiere, ¿verdad?, y que finalmente trae, pues, desobediencia a lo que Dios dice en su palabra. Fíjense, 1 Corintios 6:9. ¿Ya estamos ahí? ¿Sí? Dice, no se dejen, ¿qué dice? Bueno, esta es otra versión. La versión que ustedes tienen puede ser la 60, o si tienen otra versión. Dice, no se dejen engañar. Esto habla, por favor, no habla de eso. O ¿cómo lo están entendiendo? No se dejen engañar. Como cuando mamá y papá te dicen, ¿verdad? A ver, no hagas esto. O no, es una orden, ¿se dan cuenta? Es una orden. No se dejen engañar. Ustedes bien saben que los que hacen lo malo no participarán en el reino de Dios. Ahora, no nos engañemos, ¿verdad? Y va para todos nosotros. La palabra va para todos. Acuérdense que es una espada de doble filo, ¿verdad? Así como corta para allá, también corta para acá. O sea, también va para mí, ¿verdad? Y va para ustedes. Y dice, ustedes bien saben que los que hacen lo malo no participarán en el reino de Dios. Me refiero a los que tienen, fíjense, ahí viene a describir, relaciones sexuales prohibidas. Y desde ahí hablamos de todas, ¿verdad? Desde la fornicación, es decir, tener relaciones sexuales antes de casarse, ¿verdad? Adulterio o poligamia, ya hablaremos de todas esas orgías que hay. Y que no dudo que los jóvenes ya se esté viendo. Habla de eso, de relaciones sexuales prohibidas. A los que adoran a los ídolos. Ahora, ídolos no solamente son imágenes, chicos. Ídolos, algún joven o señorita puede ser ídolo del sexo. ¿Está bien? Y tú, a veces sin saberlo, ¿no? Claro que existen esos ídolos. El dinero, la vanidad, muchas cosas que suceden que cuando te das cuenta caen rendidos los jóvenes a los pies de esos ídolos. Les quitan el sueño, les quitan el hambre. Por ejemplo, ustedes lo saben más que yo. Hay mujeres que quedan bulímicas, esa es la palabra, creo, sí, bulímicas, ¿no? A causa de querer parecer en TikTok o en tipo de redes sociales, ¿verdad? Y que después piensan que están bien. O sea, lo tremendo es que terminan pensando que siguen bien. Y todos nos damos cuenta, ¿no?, del desorden alimenticio que ya tiene esa persona. Pero hay un ídolo al que ella le está sirviendo, ¿sí? Y en el cual se está deleitando y no lo quiere soltar. Por eso la tiene así. O sea, son ídolos que nos hacemos nosotros jóvenes. Cuando la Biblia habla de adorar ídolos, no es algo como, las imágenes nada más de los católicos. No, está hablando de muchas cosas que toman el lugar principal antes que cualquier otra cosa. A los que son, dice, infieles en el matrimonio, a los afeminados, ¿sí dice así su versión? A los hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres,
ahí está escrito. Y esto es actual. ¿Y tiene cuántos años la Biblia? O sea, Dios no se equivoca. Dios sabía que el hombre iba a llegar a todo esto. A los ladrones, a los que siempre quieren más de lo que tienen, eso se llama avaricia. A los borrachos, a los que hablan mal de los demás. Fíjense también eso. Hay quienes les gusta hablar mal de otros. A los tramposos, a los que hacen la paz. Ninguno, dice, de ellos participará en ¿dónde? Del reino de Dios. Ninguno. ¿Esto es pecado? Sí. Esto es lo que practicábamos tú y yo sin Cristo, ¿verdad? Hoy no debe ser así. Y algunos de ustedes serán así. Ahí dice, ¿verdad? Pero Dios le perdonó esos pecados. Los limpió y los hizo parte de su pueblo. ¿Cuándo se cumple esto? Cuando tú te has arrepentido de lo que has cometido, ¿verdad? Dios, que sabe lo que has cometido y tú le has pedido perdón, Él te limpia de todo pecado. Vamos, lo voy a decir así claro. Si tú tuviste una relación sexual con alguien y tú, fíjate, te arrepientes, porque en ese momento que tú tuviste una relación o dos, o las que hayas tenido, perdiste la virginidad, ¿cierto? Tú ya no eres el mismo, ni la misma. Es una realidad. Si eso ha pasado en tu vida, Dios no te está condenando, pero sí te está diciendo que te arrepientas, que lo dejes de hacer, que te arrepientas, ¿verdad? Y que entregues esa área de tu vida a Dios. Dios puede hacer que eso es borrón y cuenta nueva, sí, sí. Delante de sus ojos tú vas a parecer como si nunca hubieses tenido esa relación sexual. O haya habido, porque muchos se justifican, ¿verdad? Dicen, no, es que eso no. Pero ha habido masturbación, ha habido pornografía, es lo mismo, chicos. O sea, son pecados sexuales. Entonces, si todo eso yo lo he estado practicando y digo, Señor, perdóname, límpiame, yo quiero que tú mores en mí y habites en mí. Él te perdona y te limpia de todo eso. Y nadie, ningún ser humano te puede acusar ni señalar. Porque el sacrificio de Jesucristo es suficiente para perdonarte y limpiarte, dice, de toda maldad. De toda. Pero espera a Dios que de ahí en adelante tú le des respuesta de obediencia, respuesta de santidad, respuesta de decir, yo me consagro hasta el día, ¿verdad? Que yo tenga que entregar mi vida, pues mi alma, mi cuerpo y todo, ¿no? Que se entrega todo eso en un matrimonio, ¿verdad? Y entonces, en ese momento Dios, la obra santificadora de Dios empieza a operar en mí, ¿sí? Y el Espíritu de Dios que mora en mí es el que me va a guiar a toda verdad. Y Él mismo es el que me va a impedir cuando ya el pecado está a la puerta, porque el pecado siempre se va a presentar, ¿verdad? Y entonces Él es el que me va a ayudar a ver, no, acuérdate, no, eso no. Y entonces uno va a poder tener el poder para decir no. Pero necesitamos hacer lo que dijimos antes, ¿ok? Vamos a avanzar porque el tiempo ya nos apremia. Acompáñenme a... Vamos a ver la vida de un hombre en la escritura, Pablo, que yo creo que todos ya conocen, cómo este hombre en un área de su vida desordenada, ¿verdad? Digo, hay varias áreas y podemos ver varios personajes, pero hoy vamos a ver a Pablo en esta área de la ira, porque también es otra de las áreas que a veces nosotros estamos practicando. Es Hechos. Bueno, vamos a recordar un poquito. No vamos a verlo todo porque nos da el día el tiempo, pero vamos a recordar un poquito sobre Pablo. Bueno, Saulo, que fue el primero, ¿verdad? Creía que estaba bien. ¿Ustedes creen que él creía que estaba bien? ¿Se acuerdan de Saulo de Tarso? ¿Verdad? Ese hombre erudito, porque era conocedor de su religión, ¿no? Y él tenía un celo, dice la escritura, ¿verdad? Contra los cristianos, porque para él los cristianos eran una secta. Para él los cristianos no estaban de acuerdo con su religión, que él tenía. Y era tan celoso, dice,
que menospreciaba y asesinaba a cristianos. ¿Verdad? O sea, fíjense hasta qué punto estaba su pecado y su ceguera espiritual, su desorden, porque eso es desorden. Sin embargo, él quería estar sirviendo a Dios con lo que hacía. Hay personas así, sí, hasta la fecha, que son los iraquíes, todas estas, ¿verdad?, que dicen servirle a su Dios y que con matar a gente, pues están, ¿verdad?, están honrando a su Dios. ¿Qué fue las cruzadas? Lo mismo, ¿verdad? Ese tiempo de las cruzadas, ¿qué fue lo mismo? Pensaban que al hacer lo que estaban haciendo, estaban honrando a su Dios. ¿Qué fue Quetzalcóatl? ¿Qué fue todos ellos? Lo mismo, que dando sacrificio a sus hijos, estaban honrando a sus dioses. Bueno, si se dan cuenta, es lo mismo, ¿verdad? Hoy a lo mejor ya no vemos tanto eso, pero lo vemos a través de las religiones, a través de no tener una verdadera vida en Cristo, una relación con Dios, con Cristo, verdaderamente. Entonces, ¿qué sucede? Tenía un corazón malvado, Saulo, pero tenía una buena religión aparente. Filipenses 3:5. Alguien que lo tenga, que me ayude, me apoya en leerlo, por favor. ¿Quién dice yo? Filipenses está en el Nuevo Testamento. ¿Ya lo encontraron? ¿Ya lo encontraron? ¿Lo puedes leer, por favor? Circuncidado al octavo día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, de hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. Ok. Venga, ahí está como su, ¿cómo se le llama? Su perfil, ¿no? O su presentación. En cuanto a celo, dice el 6, perseguidor de quién? De la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible, fíjense. Pero ¿cuántas cosas eran para mí? Ahí dice Pablo, ¿verdad? Él está recordando cuando era Saulo, cuando él había, fíjense, era de un linaje de Israel, no era cualquier persona, había tenido, enseñado, había sido enseñado, ¿verdad?, por la ley de los fariseos, también conocía hebreo, tenía esta parte, pero él era, dice aquí que de la ley irreprensible, ¿verdad?, y un celo que tenía. Entonces, él pensaba que los cristianos pues eran los desordenados, ¿no? Eran los que no estaban con la verdad. ¿Qué hacía Saulo? Señalaba, ¿verdad?, descalificaba de acuerdo a su religión, a lo que él consideraba. Hechos 7:58. Aquí vamos a ver que el autor de la muerte también de Esteban fue Saulo de Tarso. Dice, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. ¿A quién? A Esteban. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven, y era joven, fíjense, que se llamaba ¿cómo? Saulo. Ahí está, Saulo de Tarso. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús,
recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Aparentemente hubo dolor, hubo sufrimiento, ¿verdad? Pero Dios, que es grande, grande, guardó a Esteban. Eso no lo vamos a poder experimentar ni entender hasta que nos suceda. Pero Esteban fue guardado. Él durmió, pero él no se resintió, ¿se dan cuenta? Sino que perdonó, ¿verdad? Esas son manifestaciones de esa nueva vida en Cristo Jesús. Pero regresemos a Saulo. Saulo, finalmente, él estaba pensando que lo que hacía estaba bien. Hechos 1:8. ¿Qué necesitamos? ¿Qué necesitó Saulo primero? Cuando él tiene el encuentro, ¿verdad? Cuando iba rumbo a Damasco, dice que vino, ¿verdad? Oyó más bien esa voz, ¿sí? ¿Recuerdan esa parte? Que oye la voz que le dice y le menciona, ¿verdad? Por su nombre, y le dice, ¿por qué me persigues? ¿Sí recuerdan esa parte? Y entonces él cae del caballo, dice, porque iba rumbo a su misión, ¿verdad? Y entonces cae del caballo y es ahí donde tiene el encuentro. ¿Con quién? Con Cristo, ¿verdad? Y se percata. Ahora, ¿ahí qué sucedió? Sucedió lo que sucedió con los discípulos. Miren, por eso Hechos 1:8 dice, pero recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Este poder del Espíritu Santo viene por Cristo. Era necesario que Saulo de Tarso tuviera un encuentro, ¿verdad?, de arrepentimiento y fe en Cristo, para que el Espíritu Santo posteriormente lo tomara como un discípulo. ¿Sí? ¿Quién fue? ¿Qué personaje, recuerdan, fue el que estuvo ahí apoyando esa obra en la vida de Pablo o en la vida de Saulo? Hubo un hombre al cual Dios le dijo, vas a estar con él, ¿verdad? Vas a ir porque él en estos momentos ha quedado ¿qué? Ciego, ¿verdad? Y tenía escamas en los ojos. Lo había dejado ciego con la finalidad de que él tuviera ese encuentro, ¿verdad? Se encontrara con Cristo mismo, porque al que perseguía no eran los cristianos, sino a Jesús, a Cristo. Es decir, que todo aquel que nos hace mal cuando nosotros tenemos a Cristo, no nos están haciendo a nosotros, te lo están haciendo a Jesús mismo, ¿verdad? Por eso Cristo dice, y dice su palabra, mía es la venganza, yo daré el pago, ¿verdad? Entonces nosotros no nos debemos vengar. Esteban no se vengó, ¿verdad que no? Ni se resintió, al contrario, perdonó. Esa es la vida en Cristo, ¿verdad? El creer, porque eso nos lleva al sacrificio de Jesús. Vemos entonces que aquí Pablo, en Hechos 9:1, nos estamos saltando un poquito por tiempo. 9:1. Dice así, ¿verdad? Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, así se les llamaba a los cristianos, del camino, los trajesen presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, ¿cómo? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor?
y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Entendió la autoridad de Cristo. Entendió quién era Jesús, quién era Cristo. Por eso le dijo Señor. Dice, y el Señor le dijo: levántate y entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Vean cómo los encuentros con Dios son directos, ¿verdad? Ay, acércate a Dios, mira. No es así. Así no es con Dios. Que nuestros papás y que algunas personas nos rueguen, bueno, es diferente. Pero Cristo no es así. Cristo llega a tu vida y tú le tienes que dar una respuesta. Se acabó. ¿Va? Así como se habla. A ver, ya te mostré quién soy. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a decidir? Y ahí está. Y no quita el dedo del renglón. Y así fue. Y entonces ese encuentro, por eso, ahora, este encuentro que tuvo no significa que lo tengamos todos igual. ¿Verdad que no? No. Dios y tú, Él sabe cómo revelarse a tu vida. ¿Verdad? Pero si tú le das la respuesta, Él seguramente se va a mostrar de manera que tú, Él sabe que le vas a entender, que vas a saber, ¿verdad? Que es Él. Entonces aquí vemos que Él fue de esta manera. Y entonces Él dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y se puso a disposición de lo que Dios quería. Señor, aquí estoy, quiero hacer tu voluntad. Entonces aquel que ha tenido un encuentro verdadero con el Señor Jesucristo, ¿verdad? Se pone a disposición de Él. Se pone al servicio de Él. Y dice: Señor, aquí estoy. Dime tú qué debo hacer. No lo que yo quiero, sino lo que tú dices que yo haga. Y entonces Saulo se levanta de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, es el 9:8, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Ahí va el personaje que les decía. Había entonces en Damasco un discípulo llamado ¿cómo? Ananías. ¿Verdad? Este es el personaje, discípulo, Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. El Señor le dijo: levántate y ve a la calle, que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Qué impresionante. Que Dios revelándose a uno y revelándose al otro, ¿verdad? Y los dos coincidiendo. Esas son diosidencias, diríamos nosotros. Así Dios opera, ¿verdad? Tanto le habló a Ananías como le habló a Saulo, y los dos sabían que cuando se encontraran sucedería esa parte, ¿verdad? De ese encuentro. Bueno, así también es el encuentro con Dios. Yo sé que Dios me está hablando y coincide con mi necesidad, coincide con lo que yo estoy viviendo. O, yo sé que a lo mejor ya estás en un tiempo, en un momento donde Dios te va a mostrar la persona para tu vida. Pues tiene que coincidir en ambas partes. Así son los encuentros de Dios, las diosidencias de Dios, ¿verdad? Que pone en uno y en otro. Y aquí entonces vemos cómo a Ananías le costó trabajo entender que, pues cómo, y si él es asesina, ¿no? O sea, él estaba con la idea de quién había sido Saulo. Este hombre mal les ha hecho, ahí en el 13. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Y el Señor le dijo: ve. Vean cómo Dios ordena. Porque el instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario que padecer por mi nombre. Fue entonces como Ananías fue y entró a esa casa y obedeció. Pero vean cómo el discípulo lucha también, ¿verdad? Luchamos: no, pero ¿cómo le voy a compartir a fulanito o sutanito? No, pero es que, y Dios está diciendo: ven, dile, ven, dile. Pero es el peor de la escuela. El del trabajo, pues sí, es el jefe. ¿Cómo le voy a ir a decir esto? Ve y dile, dice el Señor. Ve y dile, porque tú no sabes si ese va a ser un instrumento escogido para el Señor. ¿Ya? Entonces, ¿cómo como discípulos también nos cuesta mucho trabajo hacer la voluntad de Dios? Pero cuando decimos: Señor, ayúdame,
Él nos ayuda, ¿verdad? Y nos muestra cómo Saulo tiene una conversión en su corazón. Así como sucedió con la samaritana. ¿Cuántos conocen esa parte de la vida de la samaritana? ¿Verdad? Una mujer también, ¿verdad? A la cual dice que había tenido, ¿cuántos? Pues más de 5 maridos, ¿verdad? Y el sexto ni era tampoco su marido. Entonces había tenido varios, pero ella tuvo una experiencia también diferente en su vida. No igual que Saulo, ¿verdad que no? Bien diferente. Pero también tuvo la experiencia de una vida nueva en Cristo. Ajá. Tanto que decidió, ¿verdad?, creer en Jesús y ir a predicar a Jesús. ¿Qué vemos aquí? Vemos la autoridad de Dios, vemos el orden de Dios, cómo vivían en desorden y se ordenaban. ¿Sí? Esto es lo que nos deja ver. Cómo Saulo vivía desordenado y se ordenó. Vemos cómo la samaritana también estaba en desorden y se ordenó. Y Dios obró en sus vidas grandemente. Y así puede pasar con nosotros, jóvenes. Colosenses 3:1. Por último. Por lo tanto, la nueva naturaleza, el hombre nuevo, las cosas viejas, dice, han pasado y aquí son todas hechas nuevas. Cuando Cristo ya está en mí, está en ti, está en mí, entonces las cosas son nuevas. Y nos revestimos del nuevo hombre, ¿verdad? Como dice aquí Pablo a los Colosenses, fíjense, él lo dice aquí ya como Pablo, discípulo, apóstol, ¿sí? Ya había caminado con Jesús, ya lo había conocido, y él dice estas palabras, las escribe, dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, ¿verdad? Quiere decir que tus prioridades sean las de arriba, las espirituales, ¿verdad? El verlo a Él y no las cosas de la tierra, porque finalmente son temporales y se van a acabar. Porque habéis muerto, dice, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Habéis muerto. ¿Cuántos ya han muerto? ¿Verdad? Y han vivido ahora una nueva vida. Quizás tú digas: no, yo no. Bueno, pues hoy estás sabiendo que puedes morir, ¿verdad? Y que si tú entregas tu vida a Cristo, tú mueres para renacer a una nueva vida. Ajá. Y hablar de muerte habla de negarse, de morir al pecado, de morir a nuestro yo, ¿sí? Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces nosotros también seremos manifestados con Él en gloria. Por eso, hacer morir pues lo terrenal en vosotros. Nuevamente nos insiste con esta palabra: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Entonces es una realidad. No hablamos quizás mucho de infierno, pero la palabra de Dios está clara que la desobediencia tendrá un pago, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también ustedes todas estas cosas, no solo lo que dijo arriba, sino lo que viene más adelante. A lo mejor uno dice: no, yo allá arriba ya no, ¿verdad? Ya por la gracia de Dios ya no las practico, ¿verdad? Gloria a Dios, porque eso es la obra de Dios. Nada es nuestro, es Él, ¿okay?
Pero abajo hay otras a las que puedes estar incurriendo aún. Dice, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Mentiras, dice, no mientan los unos a los otros, habiéndose despojado del viejo hombre con sus hechos, y revístanse del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. ¿Ya ven? Esto es un proceso. Hasta el conocimiento pleno de todo el consejo de Dios va a haber una completa renovación en mí. Pero hay manifestación de esos pasos que vamos dando, ¿sí? Hay manifestación. Las manifestaciones que vamos dando, como lo dio la samaritana, como lo dio Pablo, ¿verdad? Asesinaban, ahora ya no asesinan. Robaba, ahora ya no roban. Miente, ahora ya no miente. O sea, te tiene que ver la muestra de esa manifestación, ¿sí? Y es ahí donde estamos seguros en Cristo. Es ahí donde entonces decimos, estoy revestido del nuevo hombre, ¿verdad? Donde aquí, como dice la Escritura, no hay griego, no hay judío, circunciso, incircunciso, bárbaro, siervo, libre. O sea, quien sea puede tener esta gracia de Dios, ¿verdad? Esta salvación. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, es decir, de bondad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándose, dice, unos, ¿a qué? A otros. Porque en eso está el amor de Cristo, ¿verdad? Que amo a mi prójimo. Si no amo al que veo, pues menos amo al que no veo. Así de sencillito. Si le hago mueca al que veo, pues ¿cómo no le haré entonces al que no veo? Más todavía. Entonces, nos dice entonces la Escritura, soportándonos unos a otros, perdonándonos unos a otros, si uno tuviera queja contra otro, ¿verdad? De la misma manera que Cristo os perdonó, así también ustedes, ¿qué? Hacerlo. Perdónense. Porque muchas veces ofendemos, y a veces sin darnos cuenta o dándonos cuenta. Pero el punto es perdonar, ¿verdad? No resentirnos. Tanto el ofensor como el ofendido. El ofendido a veces se resiente, ¿verdad? Y le cuesta perdonar. Pero hay que perdonar, tanto pedir perdón como recibir perdón. Y entonces nos estaremos vestiendo del vínculo perfecto que es el amor. Y la paz de Dios, fíjense, gobierne nuestros corazones, a la que sí mismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra, fíjense, chicos, esto memoricen en su corazón. La palabra de Cristo more, es decir, abunde en ustedes. O sea, la palabra debe morar en ustedes, en su vida, en su mente, en su corazón. Dice, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, himnos y cánticos espirituales. Esa es la vida espiritual, esa es la vida de Cristo, ¿sí? Edificándonos unos a otros, exhortándonos en el amor, en la sabiduría de Dios. Y todo lo que hagan, dice el 17, sea de palabra o sea de hecho, todo, todo es todo. Hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Con esto, nosotros nos guardamos para Cristo. Porque, por ejemplo, ¿cómo puedes dar, hacerlo todo lo que sea de hecho en el nombre del Señor? Por ejemplo, voy a robar, ¿no? ¿Y cómo lo puedo hacer en el nombre del Señor? Aunque hay unos que sí se vuelan la barda, dicen por ahí, pueden hasta hacerlo y pues nada que ver, porque ¿de qué Dios se habla? No hablan del Dios vivo y verdadero, ¿verdad? Del Dios de orden. Pero aquí es donde nos detenemos y decimos, ¿cómo puedo a mejor traicionar a alguien, ¿verdad? Una amistad o a mis padres, y hacerlo en el nombre del Señor? Pues no. Entonces aquí cuando esto abunda en ti, cuando viene la situación, Él mismo por su palabra te detiene. Por eso no, esto no le agrada a Dios. No es que sea un Dios de prohibiciones, sino que simplemente lo que haces mal, no es de la naturaleza de Él. O sea, no es de un Dios bueno.
Por lo tanto, es como la basura. La tienes que desechar. La tienes que dejar en su lugar. No la puedes tener en tu cuarto. La basura tiene que estar en su lugar. Y entonces es ahí donde entiendes, oh, sí es cierto, ¿no? Porque si yo, estamos hablando de un ejemplo, ¿verdad? Que también es en lo real, ¿no? Si yo dejo la basura en mi cuarto, pues al rato el cuarto ya huele de todo, ¿no? Lo mismo pasa con el pecado, lo mismo pasa. Y entonces, pues ¿quién se le acerca a alguien así? O a alguno de nosotros nos acercaríamos con este hombre que mató a su familia. No, pues de lejitos es mejor, ¿verdad? Nadie. Pues por la suciedad que ya hay. Al rato pues te desconocen, aunque fuera tu amigo, y muy amigo, pero pues te desconocen. Y entonces es ahí donde dices, no, definitivamente Dios con lo malo no puede lidiar, ¿sí? Porque no hay maldad en él. Bueno, vamos a orar dándole gracias a Dios por su palabra. Ahí donde estás, inclina tu rostro y vamos a orar. Padre, damos gracias por tu palabra, reconociendo, Señor, que hoy nos has hablado, Señor, que cuando llega el orden a nuestra vida, podemos vivir en una vida nueva. Podemos tener paz, amor, seguridad, protección, porque tú estás con nosotros. Ayúdanos a desechar lo malo, lo que no te agrada, lo que te ofende, lo que no te honra, porque no solamente nos dañamos a nosotros, sino también negamos al que nos dio vida y salvación. Y somos malagradecidos porque no damos gracias por la vida y por lo que se nos ha dado. Sabemos que todo lo que hoy tenemos como jóvenes en nuestra familia o lo que no tenemos, no ha estado en nuestras manos, porque finalmente la maldad de generación en generación se ha dado, pero el hecho de tener vida, de respirar, de tener la oportunidad de un día más, de poder decidir disfrutar de un día, Señor, eso viene de ti, eso tú lo das, y esa es una dádiva tuya. Queremos agradecer por todo, porque aún lo que no tenemos nos ha ayudado para valorar. Gracias, Señor. Gracias, porque aún lo que no tengo, hoy puedo valorarlo. Hoy puedo decir, me hace falta, lo necesito. Y cuando lo tuve no lo vi así. Hoy maduro, hoy crezco. Hoy me doy cuenta que por gracia y misericordia del sacrificio de Jesucristo es como mi vida ha cambiado. Ya no soy la misma persona que fui unos meses o unos días atrás, porque yo te he dado la respuesta en mi corazón, porque yo he decidido en mi corazón, Señor, que tú seas el que gobierne mi corazón, mi vida. Enséñame cómo hacerlo, enséñame a decir no, enséñame, Señor, a decir sí a la vida espiritual, a la palabra, a la oración, a lo que conlleva la relación contigo, al sacrificio de Jesús en la cruz en mi vida. Ayúdame, yo te necesito, porque hay áreas en mi vida que yo no puedo vencer. Hay cosas, Señor, que ya estoy hasta el fondo de eso y ya no sé cómo salir. Pero yo sé que eso no me va a dejar nada bueno. Ayúdame, yo te necesito. Perdóname porque me he alejado, me he descuidado, me he acomodado a lo que este mundo da. ¿Qué me ha dado este mundo si aflicción y pesadumbre hay en todo lo que se hace debajo del sol? En ti solamente, en el Espíritu, yo encuentro vida y paz. Quiero acercarme cada vez más a ti. Pon en mí tu voluntad, Señor. Pon en mí el deseo de buscarte más. Pon en mí el deseo, Señor. Ayúdame. Todo esto te lo pido, Señor, en el nombre
de Jesús. Amén. Damos gracias a Dios, nos despedimos, Dios les bendiga.